Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este ciclo de conferencias que completan un poco la programación de las representaciones teatrales que han tenido lugar este verano en el Corral del Carbón y que organiza el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte de la Universidad de Granada a través del Secretariado de Extensión Universitaria. Y me acompañan en la mesa la directora del secretariado, la profesora doña María José Sánchez Montes, y el profesor don Antonio Sánchez Trigueros, que va a hacer la presentación del ciclo. Sin más, le doy la palabra a la directora del secretariado para que nos diga aquello que considere oportuno. Muchas gracias, vicerrectora. En primer lugar, quiero agradecerle a la vicerrectora su presencia aquí en este que es el primer acto con el que inauguramos el curso académico en el Secretariado de Extensión Universitaria. Como dije en la presentación, en su momento, en la presentación del ciclo, en la rueda de prensa que tuvimos junto con el Ayuntamiento y con la compañía Teatro para un Instante, este ciclo ampliado en relación con lo que hicimos el año pasado, pues era un compromiso que el Secretariado de Extensión Universitaria tenía, puesto que llevamos ya trabajando ya varios años con esta compañía, siguiéndoles el camino en sus espectáculos y poniendo a la disposición del público también, pues, digamos, una reflexión paralela a la reflexión que se hace desde la escena, que hacen desde la escena los miembros de la compañía. Pero queríamos que fuera un ciclo que también incorporara otras voces y de ahí pues que podamos contar con la presencia de otros directores, como en este caso esta tarde José Carlos Plaza, al que agradezco muchísimo que haya accedido a estar aquí con nosotros, para poner en diálogo precisamente esas puestas en escena y establecer también ese diálogo con la crítica y con las personas que vienen estudiando las puestas en escena lorquianas desde hace mucho tiempo. Quiero agradecerle a todos su presencia aquí, al profesor Sánchez Trigueros y a los que intervendrán luego en la mesa redonda posterior. Espero que disfruten de este ciclo durante estos 3 días intensos, pero espero que muy interesantes y fructíferos. Y sin más, pues le devuelvo. Muchas gracias, María José. Sin más, le voy a ceder la palabra al profesor Sánchez Trigueros para que nos haga la presentación de este ciclo. En primer lugar, las gracias a la vicerrectora porque este es el primer acto que preside en su mandato. He tenido esa deferencia de estar aquí hoy con nosotros, en un momento en que todavía no ha empezado el curso académico, en realidad estamos al final del curso académico anterior, pero que era el momento oportuno para hacer esta actividad programada por la Extensión Universitaria y por la Cátedra García Lorca, que de ella depende. Todavía permanecen, son unas reflexiones breves, grandes pinceladas, sobre todo, el título general es la vigencia teatral, la vigencia escénica del Teatro Federico García Lorca, y a propósito de eso una serie de reflexiones, como digo, de pinceladas, sobre lo que ha sido el ciclo que nos ha ofrecido Taller de Teatro para un Instante este año en el curso. Todavía permanecen en nuestras retinas las últimas imágenes escénicas y en nuestros oídos el último grito dramático de Yerma, magnífica, Concha Medina. Cuando, gracias a la iniciativa de Extensión Universitaria, comenzamos este ciclo en que vamos a reflexionar sobre las más recientes propuestas escénicas de obras de Lorca, estas 3 que se nos han ofrecido este verano, enlazando con protagonistas de algunas de las puestas de escena anteriores, que ya son históricas y que abrieron nuevas perspectivas en la interpretación de Lorca en escena. La universidad, así, una vez más, demuestra no vivir de espaldas a la realidad circundante, en este caso, una realidad escénica que merece todos nuestros parabienes. Nosotros
formamos dentro del grupo de investigación en teoría de la literatura y sus aplicaciones, formamos un pequeño grupo de investigación sobre la escena, sobre la realidad escénica, sobre la proyección escénica de muchos autores y en concreto de Federico García Lorca, para el que hemos desarrollado un proyecto que sigue abierto y se sigue trabajando en él, que es la proyección escénica del teatro de Federico García Lorca. Y en este sentido pues estamos muy pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo cuando ese alrededor es tan inmediato como el trabajo de taller de teatro para un instante. Desde hace 12 años, Teatro para un Instante, y tiene gracia lo del título porque ya son incontables los instantes de 30 años de trabajo, ¿no? Yo recuerdo lo que creo que fue el primer montaje, pero en fin, eso me lo pueden ellos ratificar o no, el Ubu Rey de Jarry, que además yo programé en la Universidad de Verano de Baeza cuando la dirigía, cuando llevaba la dirección académica, y puedo decir que fue un absoluto éxito, una propuesta nueva, una propuesta muy inteligente y una propuesta que no se había hecho nunca dentro de nuestro ámbito, que era retomar ese clásico del teatro que es el Ubu Rey, que después yo creo que tampoco se ha vuelto a hacer dentro de nuestro ámbito y que sería interesante volvérselo a plantear. Digo que son ya incontables esos instantes, aquello que nació para un instante, pues resulta que son ya 30 años de trabajo fructífero, con problemas, con mucha dedicación y con mucho sacrificio y con muy buen sentido teatral. Y claro, aquí los dos nombres clave que siguen manteniendo ese fuego en plenitud son Miguel Serrano, el director de Taller de Teatro para un Instante, y Pepe Cantero, que es realmente el alma no solo de Taller de Teatro para un Instante, sino del teatro en Granada. Y ellos dos ejemplifican muy bien lo que es la lucha por el teatro. Pues bien, digo que desde hace 12 años Teatro para un Instante llena el final de los veranos del Corral del Carbón, con puestas en escena muy serias, bien pensadas, muy profesionales, rigurosas, originales, creativas y enriquecedoras de los sentidos abiertos que descubren sabiamente en los textos teatrales seleccionados con mucho acierto también. Este año, 75 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, el reto era ofrecer... Se me va el problema de... Este año, digo, 75 aniversario de la muerte de Lorca, el reto era ofrecer en un ciclo que a lo largo de 16 sesiones las 3 piezas lorquianas que forman esa serie virtual de 3 tragedias de la tierra española, de las que hablaba el propio Lorca en este sentido, ¿no? Un proyecto en el que vienen trabajando desde hace 8 años, cuando estrenaron La Casa de Bernarda Alba, proyecto al que se incorporó después Bodas de Sangre y finalmente La Yerma, estrenada en esta temporada teatral. El resultado global de esta experiencia no puede sino ser calificado de éxito absoluto entre la crítica y ante el público granadino. Público granadino que, como sabemos, es muy sensible y muy crítico con las propuestas que se le ofrecen de obras lorquianas, y más de un director y realizador teatral, pues se ha hablado en más de una ocasión del miedo que le da el traer esos montajes a Granada, ¿no? Digo crítico, el público granadino, por las propuestas que se le ofrecen de obras lorquianas, pues ese público ha llenado la plaza de una manera expectante, atento, concentrado, y se ha rendido ante lo que se le ofrecía desde la escena. Un espacio, por otra parte, reducido, que es el Corral del Carbón, pero muy adecuado y lleno de sugerencias por su pincelada rural para abrigar la acción dramática de las 3 obras. Además, este espacio, el Corral del Carbón, ayuda a conseguir la relación de intimidad y cercanía con el espectador que demandan justamente estas 3 puestas en escena, que se gozan mucho más en este tipo de espacios que en otros espacios más amplios o más convencionales.
El reto era importante para el taller de teatro para un instante y para Miguel Serrano, pero la valentía del director, su estudio sistemático y abierto de los textos, su clara voluntad de ofrecer nuevos sentidos escénicos a esos textos han superado con brillantez dicho reto. Serrano ha demostrado una vez más que es un director con ideas nuevas, que da una renovada vida escénica a los textos que elige, que ha fabricado para estos 3 espectáculos una poética teatral propia que domina sustancialmente en las 3 puestas en escena. Y esa poética teatral consiste en dotar de un claro sentido coral a la acción escénica, sentido que da forma a las 3 propuestas y que llega a su cenit en Yerma, donde cobra un pleno sentido su relación con la tragedia griega, de la que tanto se ha hablado a propósito de Yerma, y de eso sabe mucho la profesora Sánchez Monte, con un diseño de espacio escénico en gradas, otra referencia espectacular a los anfiteatros griegos, especular, no espectacular, especular. Pero lo que da mayor valor a esa poética coral, como digo, es el equilibrio de voces que a lo largo de la representación se logra, equilibrio que se logra entre el subrayado de la individualidad de personaje y la presencia y acción del grupo verbal en acción. Otra cuestión que define esta poética es el movimiento en escena. Un movimiento inspirado en los desplazamientos del baile. Ya Luquino Visconti decía aquello de que el espectáculo moderno tiende a la danza, lo que sin duda da una nueva vitalidad a las acciones dramáticas y dota a la representación de un ritmo fluido y musical. Y aquí quería llegar para señalar la tercera característica que considero provisionalmente de esta poética teatral a la que me refiero. Y que probablemente esta tercera característica sea el punto de partida responsable del conjunto, la inspiración en el modelo musical. Tenemos solistas, el juego de solistas y coros, movimientos de danza, presencia constante de música, de aire popular y cantos en escena, la concepción de la puesta en escena de la Bernarda, por ejemplo, como una especie de oratorio en que los personajes, frontalmente situados frente al público, proyectan sobre él sus intervenciones y diálogos. Y aquí es obligado, claro, es nombrar a Pablo Sánchez Medina, cuya aportación musical juzgo decisiva en la consecución, en la buena consecución de estos espectáculos. Pero claro, nada de esto sería posible sin un elenco como con el que cuenta Miguel Serrano, que sin duda se ha revelado siempre, a mí se me ha revelado siempre y ahora llega a su punto culminante como un gran director de actores y actrices. Pero un alto nivel como el conseguido no se puede alcanzar si no hay materia prima, que en estos 3 espectáculos es realmente excepcional. El nivel de interpretación, el nivel de los actores y actrices es alto, ¿qué digo alto? Altísimo. Y lo que es muy importante es que es absolutamente homogéneo, muy bien conjuntado, nivelado y equilibrado. Y además, a todos se les nota muy emocional y pasionalmente implicados en el espectáculo. Atentos y continuamente presentes en escena y en absoluta disciplina, su dominio de los matices, su contención, su naturalidad y ausencia de falsas retóricas, su expresividad de rostros y gestos. Pero más todavía, su versatilidad y sometimiento al proyecto conjunto. Así, la actriz, maravillosa Josefina Ramírez, un día encarna a Bernarda y el día siguiente es personaje del coro, el sueño de Brecht frente al divismo escénico. O la inconmensurable Carmen Galdeano, sensible madre en bodas, punzante Poncia en Bernarda e inquietante vieja en Yerma, con una infinita capacidad expresiva del rostro, de los ojos y de la mirada. Y algo muy parecido se podía señalar de Concha Medina y de cualquiera de los actores y actrices de estos espectáculos. He dado algunos como ejemplo y me perdona
que solamente haya nombrado a estos tres, pero realmente el nivel es absolutamente equilibrado, parejo y homogéneo, y cualquier cosa de la que acabo de decir, cualquier adjetivo que haya aplicado a estas actrices, se puede aplicar a cualquiera desde el principio, desde el más veterano o el más maduro hasta el más joven. Todos servirían de ejemplo de lo que digo, ejemplo de un conjunto de actores que ofrecen un trabajo verdaderamente creativo, artístico en sí mismo, siempre fascinante y toda una lección de indiscutible profesionalidad. Pero hay más todavía, porque su decidida implicación absoluta, que eso se percibe y tiene su repercusión, claro es, en el público, esa implicación absoluta en el proyecto hace posible que hayan convertido su trabajo, estos actores, en una auténtica investigación progresiva, lo que tenemos como una work in progress, que no se abandona a lo ya conseguido, sino que se va perfeccionando, que va calibrando, se va calibrando con nuevos matices, correcciones y detalles, y ello haciendo, incorporando agudas y acertadas percepciones de lo que es la idea inicial. Indudablemente el teatro vive en sus representaciones y no en el ilustre panteón de los textos. Fantasma de papel, que decía Maxau, sobre el que ya Calderón advertía a los lectores de sus obras: el papel no puede dar de sí ni lo sonoro de la música ni lo aparatoso de las tramoyas. En este sentido, la obra dramática de Lorca, como literatura, vive en los textos, pero como teatro vive en la escena y solo en ella. La verdadera Bernarda Alba de Lorca, la del teatro, no es la de la letra dormida que vive, muerta o no nata para la escena en el libro, sino las verdaderas Bernardas Alba son las de Juan Antonio Bardén, las de Ángel Facio, las de José Carlos Plaza, las de Alfonso Zurro, las de Pedro Álvarez Osorio, de Gustavo Caña, la de Calixto Vieito, la de Juan Manuel Lara, Juan Dolores Caballero, o incluso la de Luis Pascual con el bailador Antonio Canales. Y ahora la de Miguel Serrano, por citar solo la serie que yo he podido ver en los escenarios españoles en los últimos 45 años. Serie en la que ha habido de todo: realismo poético, expresionismo, naturalismo puro, teatro épico, simbolismo, teatro del absurdo, feminismo, parodia, comedia musical y hasta silencio verbal, con el baile ocupando por completo el lugar del texto. Y a eso se podía añadir las no vistas, pero de las que tenemos buenas y grandes noticias, desde la de Margarita Xirgu, que fue la que inauguró la serie en Buenos Aires, la de Katina Pacino en Broadway, en la que trabajó, la de Londres, en la que trabajó Mia Farrow haciendo el papel de Adela, en la que hizo Streller para el Piccolo Teatro, las 10 puestas en escena que se hicieron en Alemania durante los años 80, etcétera, etcétera, ¿no? La de Nuria Espert con Glenda Jackson en Londres hace 20 años. Definitivamente, la universalidad y la fuerza del teatro de Federico García Lorca se prueba en la representación, se prueba en la escena, en el encuentro de sus textos con los otros signos escénicos, encuentro enriquecedor cuanto más conflictivo. La representación lo abre el teatro de Lorca al mundo. La pura lectura del texto y la poética concreta que propone ese texto lo limita a una lectura cerrada, localizada en el tiempo y en el espacio. Su universalidad la adquiere cuando se le obliga a salir de sí mismo, de sus propias limitaciones textuales de orientación realista. De esta manera, obras de precisa identidad, de referentes claros, se convierten en universales, admiten distintas estéticas, resisten distintos lenguajes escénicos. Es más, los incita. Monleón lo dijo a propósito de La yerma de Víctor García, aquella que protagonizó Nuria Espert. Los directores que buscan textos que permitan superar las convenciones del falso realismo escénico han recurrido muchas veces a Lorca como soporte de las nuevas poéticas. Hace unos años, en 1998, año del centenario, Luis Antonio de Villena creo que se equivocaba cuando afirmó que el teatro de Lorca, muy importante en su época, dice, quizá no pueda conservar la altura intemporal que algunos pretenden otorgarle.
Esta palabra va en la misma dirección de los que aseguran que el gran futuro de la obra dramática de García Lorca va a estar en sus textos de vanguardia. Pero esos planteamientos realmente responden a una visión empobrecedora del teatro del genial granadino, porque la escena ha demostrado por activa y por pasiva que hasta sus obras de intención más realista, de más precisa adscripción poética, admiten ser convertidas también en espectáculos de auténtica vanguardia. Así, el menosprecio de este Lorca realista, que algunos se atreven a plantear en beneficio del Lorca vanguardista, solo es fruto del desconocimiento del juego que ese Lorca realista, esas obras realistas de Lorca, han dado y siguen dando y pueden seguir dando en el escenario. En este sentido, me atrevo a afirmar una vez más que si no fuera por la valentía artística de muchos directores teatrales, sus obras más realistas estarían en buena parte periclitadas para una escena contemporánea que no quiere ser, sin más, pura arqueología repetitiva o mímesis de sí misma. Conmemoramos, pues, el año de la muerte del poeta, pero también el 75 aniversario de la escritura de su última obra, La casa de Bernarda Alba. Una obra, como estamos diciendo, y es el ejemplo que estamos escogiendo, por ser el más precisamente delimitado por Lorca, una obra de clara voluntad verista, sobre el que García Lorca, según testimonio de sus amigos, se empeñó en reafirmar su realismo, probarlo, justificarlo y aún señalar las pautas para su adecuada representación. Pues bien, el texto en el que Lorca busca ese realismo más puro se nos presenta hoy dentro del conjunto de su obra como uno de los más simbólicos, como uno de los más abiertos, el que ha resistido los más duros retos escénicos que se pueden proponer a un texto. Y su teatralidad, sus posibilidades escénicas, sin necesidad de tocarle una palabra, van mucho más allá del realismo poético o realismo a seca, puro y duro, del que hablaba el propio García Lorca, y ahí aún se podría decir que cuanto más se separa la representación de las intenciones e indicaciones expresas del autor, más se universaliza el texto. Esa es una de las grandezas del teatro de García Lorca, y esa grandeza se nos revela, como digo de nuevo, en la representación, en el espectáculo, en la escena, y claro, es también en las discusiones vivas que puede conllevar o conlleva. Y en ese trabajo, la vitalidad de Lorca está probada pues aquí entre nosotros y no hace mucho, y durante todo este periodo que vienen trabajando en ello, en el trabajo, en el buen trabajo de Miguel Serrano y de Teatro para un Instante. Ahí tenemos un nuevo ejemplo de esa vitalidad apasionante de la que goza, de la que sigue gozando el teatro de Federico García Lorca. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente me queda agradecer una vez más al profesor Sánchez Trigueros su brillantez, porque la verdad es que, como él ha dicho, hoy es la primera ocasión que como vicerrectora estoy presidiendo un acto en esta maravillosa sala de Caballero 24 de la Madraza, y qué mejor ocasión y qué honor más grande para mí, pues con las palabras de una persona que tanto respeto y tanto quiero, que la verdad es que siempre nos sorprende, y mira que llevamos tiempo oyéndolo, pero es maravilloso. Por lo tanto, creo que no hemos podido tener mejor inicio de este ciclo que sus palabras, que quiero agradecer enormemente. Y sin más, pues continúa el ciclo a continuación con la conferencia que José Carlos Plaza hoy nos brinda, a quien agradezco enormemente pues su presencia en este ciclo. Se levanta la mesa, para proceder.